Jesús trastornaba la vida de las personas con las cuales se encontraba. Y hay algunas características que yo quisiera ir tocando en el mensaje de lo que ha pasado con Jesús y el leproso. Mira, la Biblia narra que Jesús estaba dedicado a predicar. Él quería anunciar el reino a toda Galilea y a donde más se podía. La semana pasada el pastor predicaba que hasta cruzó el mar, que no era normal hacer eso. Los discípulos inclusive le decían que no lo haga, pero Jesús se atrevió porque seguía, era la necesidad. Y él decía en Lucas capítulo 4, último verso, decía que a esto he sido enviado, ¿no? A predicar el evangelio. Pero Jesús era lo máximo, Jesús era súper chévere, ¿no? Jesús caía bien y la gente lo admiraba, lo rodeaba y no permitía que se vaya. Es como que no sé si ustedes tienen algún familiar o algún mejor amigo que cuando llega a tu casa y es como que una chispa de alegría en tu casa y no quieres que se vaya, ¿verdad? ¿Han tenido eso? Ya Jesús tenía esa chispa y la gente no quería que se vaya. Y Jesús era insistente, decir, oye, tengo que irme porque tengo que seguir predicando porque para esto he sido enviado. La palabra, muchos estudiosos dicen que este encuentro se da cuando Jesús estaba terminando uno de sus más grandes o más conocidos sermones, que es el sermón de la montaña o el sermón del monte, ¿no? Mateo inclusive dice, descendiendo del monte, se encontró con el leproso. A ver, vamos a leer qué es la lepra. Dice que es una enfermedad infecciosa y crónica, causada por una bacteria que se caracteriza por lesionar o causar heridas en la piel, causar heridas en las mucosas y afecta todo el sistema nervioso. Características de los leprosos es que su piel, esas heridas hacían que la piel se vaya pudriendo y la piel se caía. Inclusive se caían los dedos, inclusive se caía la nariz, miembros se caían. Y como la putrefacción se hacía aún estando en vida, esas personas apestaban. Y por la ley, escrita en Levítico capítulo 13, ellos tenían la obligación de vestirse con ropas rotas, rasgadas, que tenían que tener la cabeza totalmente rapada y tenían que taparse la mitad de la cara y gritar a donde fueran, inmundo, inmundo. Esta era la realidad del leproso. El leproso cumplía con ciertas características. En esa época, no solo era una enfermedad, sino también era un estigma. Era una señal de separación entre el hombre y Dios. El leproso era considerado maldito, separado de Dios. ¿Y por qué separado de Dios? Porque no podía estar rodeado de gente. Por eso gritaba, inmundo, inmundo, para que la gente se alejara de él. Este es el estado en el que está el leproso. La palabra también nos enseña que era obligación en Levítico, que era obligación del leproso, cuando veía una llaga brotar por su cuerpo, acercarse al sacerdote, porque no había médicos, no había hospitales, sino que se acercaba al sacerdote, y el sacerdote verificaba si lo que tenía realmente era lepra, y el sacerdote emitía un juicio, y le decía, si es lepra, eres inmundo. Y el leproso, al ser declarado inmundo, automáticamente era expulsado del campamento, era separado de su familia y no tenía derecho absoluto a despedirse, porque ya había sido declarado inmundo. Él fue a ver si tenía lepra y cuando el sacerdote decía, sí tienes lepra, te declaramos inmundo y tienes que cumplir con tales cosas que ya les dije y ya no puedes ni despedir a tu familia, sino que tienes que alejarte, tienes que ser expulsado del campamento y tienes que vivir en soledad allá afuera. Era separado de su familia, era totalmente rechazado por la sociedad, era declarado inmundo, era declarado maldito, era un muerto en vida. Esta era la realidad del leproso. Me gustaría leerles los textos en donde se narra el encuentro. Que la historia se narra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, para que los que quieran estudiarlo más tarde, versos del 12 al 16, en el Evangelio según Mateo, capítulo 8, versos del 1 al 4, y en Marcos, capítulo 1, versos 40 al 45. Y vamos a leer. Cuando descendió Jesús del monte, por eso es que dice que estaba predicando el Señor,
le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó. Y luego les voy a explicar por qué puse le tocó en rojito, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, solo ve y muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés o que ordenaba la ley para testimonio a ellos. El otro libro, en el libro según San Lucas, dice que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Esto no lo dice Mateo, pero sí lo dice Lucas. ¿Cuántos saben que Lucas era médico? ¿No? Lucas era doctor. No sé qué especialidad, pero era doctor. Y el ojo de Lucas sí diagnostica algo más profundo que Mateo. Mateo dice que se le acercó un leproso, pero Lucas dice no. Se acercó un hombre lleno de lepra. Algunas traducciones dicen que tenía la lepra avanzada. O sea, este hombre estaba desfigurado. Este hombre probablemente no tenía dedos. No quise mostrarles fotos. Es un poquito duro esas imágenes que conseguí de los leprosos. Pero es este hombre, Mateo lo ve y dice: se le acercó a Jesús un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Esta parte es la misma que cuenta Mateo, porque dice que también extendió la mano Jesús y le tocó. San Marcos dice algo que no dicen los demás. Dice que vino a él un leproso, como dijo Mateo, hincado de rodilla, y le decía a Jesús: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, dice Marcos, teniendo misericordia de él, le extendió la mano y le tocó. Repite conmigo: teniendo misericordia. Quiero poner un poquito en contexto de lo que estoy narrando. ¿Cuántos han escuchado del coronavirus? Está súper de moda, ¿no? Y la gente está que lanza, todo el WhatsApp que llega son videos de coronavirus, imágenes de coronavirus. ¿Ustedes sabían que hay 17 ciudades en cuarentena por el coronavirus? ¿Sabían? En China hay 17 ciudades en cuarentena, 50 millones de personas en cuarentena. Solo salen camiones de día y de noche para traer alimentos y otras cosas que se necesita para la gente. Pónganse en contexto. Los leprosos vivían en cuarentena, alejados de su familia. Hay videos que ustedes pueden ver que los médicos ni siquiera pueden regresar a sus casas. Es impactante ver cómo una niña le lleva su comida a su mamá y se lo tiene que dejar como a 20 metros y su mamá tiene que alejarse, la niña, y su mamá tiene que venir a recoger la comida y llorando le dice: ya voy a volver a casa. Es terrible. Esta era la situación del leproso. Probablemente le dejaban comida a lo lejos y no podía abrazar a su hijo, no podía abrazar a su esposa. Yo me partí el corazón ver estas imágenes y ponerme en el lugar del leproso y de pensar que no podría abrazar a Benjamín, fuerte, o a Berito. Este hombre, lleno de lepra, fue tocado por Jesús. Yo les comentaba por qué había puesto le tocó en rojo, porque la palabra le tocó o tocar, que se utiliza en el griego para este tipo de casos, cuando Jesús toca a alguien y lo sana, o cuando Jesús toca a alguien y lo trastorna, se usa la palabra haptomai. Haptomai significa tocar algo o a alguien de manera que lo altera, que lo modifica, que lo cambia. Es un toque que causa impacto. Entonces yo me puse en ese escenario. Dije, entonces Jesús no es que lo miró y como que lo tocó así en la frente y dijo: sé limpio, sé sano, ¿no? Porque hay muchas imágenes, pinturas de época antigua que muestran a Jesús solamente extendiendo la mano, como dicen los evangelios,
y tocándole como si fuera solamente, ¿no? Se sana. No. Haptomai indica, hay unas derivadas que dice atado a. Es un tocar sujeto a, es un tocar colgado a, es un tocar conectado a. Entonces yo me imagino que el leproso ve a Jesús, porque Lucas dice que él, viendo a Jesús, se le acerca. Ahora, no sé si recuerdan, ¿qué había dicho el sacerdote al leproso? Que no podía estar cerca de nadie. El leproso no tenía derecho a acercarse a Jesús. Y yo les había recordado que el leproso era un maldito y que la estigma era que era un pecador que estaba separado de Dios. No le correspondía estar delante de Jesús. Y yo me imagino que Jesús, estando ahí y ver al leproso que lo está mirando y se le acerca, obviamente arrodillado, con el rostro en tierra, mostrándose humilde y humillado, yo me imagino que algún seguidor de Jesús se ha de parar, ¿no? Y como que insultar al leproso, porque no corresponde, no es tu lugar. Vete, ¿no? Acá estamos aprendiendo del maestro, lárgate. Y el maestro está ocupado porque está dando su sermón, está predicando. Pero Jesús es misericordioso. Por eso también resalté lo que dijo Marcos. Y teniendo misericordia de él, extendió su mano y haptomai. Y haptomai para mí es como que, no sé si tú puedes venir, Carlitos. Voy a hacer que te arrodilles, ¿ya? Porque estás jugando ahí en tu... A ver, puedes estar ahí hincado. Voy a ser Jesús, ¿ya? Permíteme. Yo imagino que el leproso está hincado, está arrodillado y dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús viene y no que lo toca y lo sana. Jesús viene y lo abraza, lo aprieta, se cuelga, se conecta y le dice, sí quiero, sé limpio. Ese es el haptomai, gracias Carlita. Es ese haptomai al que yo me refiero. Es eso lo que yo estudiando se reflejaba en mi corazón y decía, ¡wow! Yo me puse a llorar porque decía, ¡wow! Yo soy ese leproso. La palabra dice que tú y yo somos pecadores. Y que nosotros no teníamos derecho a estar delante de Jesús. Nosotros no teníamos por qué ser beneficiados de su muerte. Fuimos nosotros los pecadores. Fuimos nosotros los que estuvimos separados. Había una barrera. El pecado significa separación de Dios. Tú eras el leproso. Yo era el leproso. No me correspondía estar en ese lugar. Pero Jesús en su infinita misericordia y su gran amor dice, se acerca y extiende su mano con su misericordia y me dice, haptomai, ven, te voy a abrazar. Si quiero, porque yo le estoy rogando, yo quiero, Señor, que tú me limpies, porque ya no puedo. El reconocimiento del leproso ante la humillación, ante el rostro en tierra, justo mi esposa estudiando me decía que es señal de adoración. Y que lo increíble me decía es cómo es que Jesús acepta la adoración del leproso. Y eso ya es profético, ¿no? Porque todavía no se había anunciado como Mesías. Pero el leproso sí, se postra con señal de rostro en tierra, en señal de adoración y humillación y diciendo, yo te necesito. Sé que no me corresponde estar aquí. Sé que no es mi lugar. Sé que soy maldito. Sé que soy leproso. Sé que debería estar afuera. Pero te escuché. Escuché tu mensaje hablando de misericordia. Escuché tu mensaje hablando de amor. Y necesito de ti. Ya he probado de todo. Y el sacerdote ha lanzado su juicio contra mí. De que soy inmundo. De que ni siquiera puedo estar con mi familia. Ni siquiera puedo estar con mis amigos. Ni siquiera puedo ir a la iglesia. Porque no puedo estar rodeado de gente. Pero necesito de ti. Esas eran las luchas del leproso. Levítico 13:45, vamos a leer juntos, dice, en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, rotos, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará, inmundo, inmundo, y permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección, es inmundo, vivirá solo y su morada estará fuera del campamento. No le estaba engañando, ¿no? Pero para que me crean les pongo la Biblia que les muestra
cómo era realmente. Esa era la situación. Y aquellos leprosos que se les caía parte de la lengua y no podían hablar, no sé si se ve, pero tenían una campanita. Porque ya no puedo decir ni siquiera de mí que soy inmundo, pero tengo mi campanita para avisar que hay un inmundo cerca. Ahora, tomando el primer punto de la gran compasión que tuvo Jesús, antes de seguir con la línea del mensaje, yo les decía que Jesús le decía a la gente a cada rato, me es necesario predicar porque para esto he sido enviado. Eso es como decir, tengo responsabilidades, tengo que hacer, tengo una rutina obligada a hacer porque es mi obligación. ¿Cuántos de ustedes tienen obligaciones? Todos tenemos responsabilidades, inclusive los que estudiamos. Y tenemos que llegar puntuales a la universidad, tenemos que llegar puntuales al trabajo, tenemos que llegar porque tengo que hacer tal negocio. Y a veces nos volvemos insensibles a la necesidad de nuestro prójimo. ¿Por qué lo digo esto? Porque también me chocó la noticia del chico que se tiró a las vías del tren. El chico envió un mensaje por las redes sociales pidiendo ayuda, ¿no? Pero todos estamos ocupados, pues. Todos tenemos nuestras rutinas. Todos tenemos nuestras actividades. No hay tiempo para la misericordia. Jesús estaba obligado, porque Él dice de sí mismo que es necesario irme a otra ciudad porque tengo que predicar. Pero cuando el leproso se hinca y le pide ayuda, Jesús hace un paro a sus actividades y le muestra misericordia, le muestra compasión. Y esto es algo que debemos imitar de Jesús. Y lo digo porque todas estas noticias como que nos recuerdan qué tipo de cristianos deberíamos ser. Un cristiano que sí sabemos que tenemos responsabilidades, pero que tenemos también que ser misericordiosos, compasivos frente a alguien que lo está necesitando. ¿Amén? Ahora, con respecto a la lepra. Yo les decía que en esa época la lepra, y esto para tener cuidado, la lepra era un estigma de pecado, es una maldición que declaraba lo que el pecado hace, separar de Dios y separarte de todos. Pero ¿cómo entra la lepra? La lepra probablemente es un contagio de contacto, un pequeño contacto, y que brota como una pequeña herida, una pequeña mancha. Pero cuando ya brota la pequeña mancha, lo que quiere decir es que ya la lepra está en todo tu cuerpo. Y el pecado es igual. El pecado podría entrar con una pequeña mirada y ya afectó todo tu cuerpo. La palabra en Samuel nos cuenta que David, el rey David, en época de guerra, estaba paseando en su tejado de su palacio y vio a lo lejos, no sé si me estás entendiendo, solo vio y abrió la puerta al pecado. Vio a Betsabé que se estaba bañando desnuda y abrió la puerta al pecado. ¿Cuál fue la consecuencia? Cometió adulterio con Betsabé, asesinó a su esposo, embarazó a Betsabé. Y el hijo de Betsabé y de David falleció. La lepra comienza con una pequeña mancha en la piel y luego consume tu organismo y te hace insensible y destruye tus miembros. ¿Por qué digo te hace insensible? Porque cuando se te van cayendo los miembros, si tú te golpeas con algo no sientes. Por eso hay gente que se infecta por las heridas causadas al no sentir nada. Y el pecado, de la misma forma, el pecado puede entrar por un pequeño descuido y luego te consume. Te hace insensible, porque cuando pecas una vez, como David, ¿no? Porque el pecado de ver a una mujer desnuda, de desearla en su corazón, ya es pecado, pero la tomó y fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, hasta convertirse en un asesino. Así es el pecado. Te aleja de tu relación con Dios, te aleja de su voluntad. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek,
for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. ¿Qué nos muestra Jesús? Y lo repito, dice que Jesús, teniendo misericordia del leproso, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Amado hermano, no importa la condición en la cual tú te encuentres y no importa la enfermedad que estés pasando y ni siquiera importa tu historia ni tu pecado. Cristo es compasivo y misericordioso y muestra su deseo por sanarte y por limpiarte a pesar de cómo tú estés el día de hoy. Lo que yo quiero que tú recuerdes, y si algo del mensaje puedas llevarte, es que te queden 3 cosas. Que nuestro Dios es compasivo, que nuestro Dios está dispuesto y que nuestro Dios es poderoso. Cuando el sacerdote lanza el juicio al leproso y le dice, eres inmundo,
¿quién podría borrar esa nueva identidad de este hombre? Aparece Jesús y le dice, eres limpio. Yo siempre me pregunté por qué en la historia cerraba siempre diciéndole al leproso, no le cuentes a nadie, solo al sacerdote. Y sé testimonio, da tu ofrenda, importante enseñanza para luego entrar al tema de ofrenda, pero sé testimonio para ellos como lo indica la ley o como lo indica Moisés. Y a mí me vino en mi corazón, ¿quién fue el que le dijo a él inmundo? El sacerdote. Y Jesús le dice, no le dice a nadie, pero solo dile al sacerdote. La orden del sacerdote al declararlo inmundo causó que fuera expulsado del campamento, causó que fuera alejado de su familia. Y Jesús lo invita a acercarse a ellos, que habían designado como inmundo, a decirle que está limpio. ¿Para qué? Para testimonio a ellos, dice la palabra. Pero yo sé que fue como que para que vean quién es mayor que cualquier designio de inmunidad, de cualquier designio de separación, que es Jesús. Entonces yo me acerco a ese sacerdote como el leproso y digo, ahora estoy limpio. Ábreme las puertas del campamento y devuélveme a mi familia. Dios te reivindica ante ese encuentro. No solo te sana, sino que te devuelve la identidad que tú habías perdido. Y te dice, anda y sé testimonio para ellos. Ahora, hay otra enseñanza que nos deja el leproso, que es cómo acercarnos a Dios. Y esto también me gustaría que te lleves a casa. La palabra dice que se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. 3 cosas que aprendo hoy del leproso. Puestos los ojos en Jesús. Humildad. Dios ama al corazón humilde. Es más, dice que el altivo lo mira de lejos. Y fe. Porque anteriormente te decía que el Dios a quien tú estás pidiendo acercarte el día de hoy, que tú no tienes derecho a hacerlo, pero sabes que lo necesitas. Ese Dios es poderoso y tú tienes que creer eso. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, si alguno ha tenido este encuentro con Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hebreos 12:12 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, de eso que nos tiene separados de Dios. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y fue la gracia de Dios la que alcanzó al leproso cuando él había sido designado inmundo, porque no le importó a Jesús verlo al leproso. Recuerda que Jesús estaba hecho hombre. Jesús olía, el leproso apestaba. Jesús estaba limpio, el leproso estaba sucio. Jesús estaba sano y el leproso estaba enfermo con una enfermedad súper contagiosa. Y no le dio asco inclinarse a levantarle, extenderle la mano y abrazarle y decirle, yo sí quiero, estoy dispuesto y sé sano, sé limpio.